Continuamos esta mañana con la serie de predicación temática sobre la oración que glorifica al Señor. Cristo, nuestra oración modelo a Dios en su séptima entrega. Siguiendo el bosquejo homilético de predicación expositiva de esta porción de Mateo 6 al 9, donde ya vimos la prioridad que es su adoración. Por eso dice, el Señor enseñó a sus discípulos en ese modelo de oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que nuestra prioridad cuando oramos al Señor, lo primero que debemos hacer es adorarle como nuestro Padre, porque ciertamente a los tales, a los adoradores en espíritu y en verdad, el Padre busca que le adoren. Además, hemos visto también el propósito. El Señor enseñó que es su glorificación, por eso nos enseñó a santificar su nombre. Santificado sea tu nombre. Cuando estamos declarando, confesando continuamente el nombre del Señor, le estamos glorificando. Y por eso esa adoración viene como un sacrificio que Dios recibe de labios. Dice Hebreos 13:15, ofrezcamos sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Además, vimos en tercer lugar la participación. Cuando nosotros oramos, porque Dios, Jesucristo nos enseñó, venga tu reino, en Mateo 6:10, ese venga tu reino, ya saben ustedes, estamos pidiendo oportunidades de predicar el evangelio a otras personas para que el reino de Dios se extienda, y el deseo del Señor Jesucristo es que nosotros como hijos suyos pidamos que ese reino de Dios se extienda y se establezca. ¿Por qué? Porque Él es el mismo reino, Él ya lo estableció, Él ya lo inauguró y lo está cumpliendo con su iglesia. Juan 3:3 dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo explicó que hay que tener un nacimiento espiritual, y ese nacimiento no es físico, no es material, es un nacimiento espiritual por la fe, colocando nuestra confianza y esperanza en la obra del Señor Jesucristo. Dios dice, nacemos de nuevo. Y en el versículo 5 lo repitió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso, primera de Pedro 1:23 dice, ¿cómo es que nacemos de nuevo? Pues bueno, dice, pues habéis nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento, no de una simiente corruptible, no una simiente humana, no es una gestación humana, sino de una que es incorruptible. Esa simiente, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tiene que ser basado ese nacimiento en las promesas y verdades del Señor que el Espíritu Santo aplica, ilumina y pone en práctica en el corazón de las personas que Dios lleva a sus pies. Y la semana pasada vimos la primera parte del cuarto aspecto. Me había equivocado en la numeración, no era 3 sino 4, la petición. El cuarto aspecto que el Señor enseñó en la oración modelo famosa del Padre Nuestro es que aprendamos a pedir, pero no a pedir, ay Señor, lo primero que hacemos generalmente, Señor, ayúdame, yo necesito esto, y se nos olvida todo lo que el Señor nos ha enseñado. Lo primero es su adoración, después su glorificación, el reino, que venga tu reino, la gran comisión, y finalmente, en cuarto lugar más bien, su soberanía. Es que pidamos primero su soberanía antes de empezar a pedir por nuestras necesidades, por nuestras circunstancias. Eso lo vamos a ver en los siguientes puntos que vienen en esa oración. No es que no pidamos para nuestras necesidades, sino que Él establece prioridades. Y lo primero que debemos hacer en la petición es sobre su soberanía. Vimos la primera parte con hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por eso dijimos que el Señor enseña a que pidamos que se haga su voluntad soberana y perfecta.
y ese es el verdadero Dios, el Dios soberano. Y entonces nos preguntábamos la semana pasada, ¿acaso nuestras peticiones pueden cambiar la voluntad de Dios? ¿O cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Pues bueno, vamos a mirar la segunda parte de este cuarto aspecto de nuestro bosquejo hermenéutico o en el aspecto exegético, para saber y entender qué es lo que quiere Dios que entendamos acerca de la soberanía de Dios, que ya vimos algunas partes de esa voluntad. Por eso, antes de comenzar, vamos a leer en voz audible lo que Dios dice en su palabra. Los que quieran colocarse de pie, por favor, vamos a dar lectura antifonal de la palabra de Dios. Entonces, que me acompañen en Mateo 6, 9 al 13, una vez más, dándole gracias al Señor por esta oración modelo. Mateo 6, 9 al 3 dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Señor Dios, una vez más te damos gracias por permitirnos congregarnos como iglesia y poder llegar a este lugar a rendirte culto de adoración y alabanza. Y este culto de adoración también incluye escuchar tu voz. Yo te ruego y te suplico que alistes el corazón de cada persona aquí presente y de quienes van a escuchar el mensaje más adelante en forma virtual, para que tengamos la disposición de humildad y humillarnos ante ti y ante tu palabra, para que nos enseñes, para que nos edifiques, para que nos desafíes, para que nos corrijas, instruyas en justicia y lleves a cabo tu voluntad en tu iglesia, Señor. También te pido que si hay alguna persona en este lugar que no te conoce todavía, no ha nacido, no ha experimentado un nacimiento espiritual, un nacimiento de nuevo, que hoy sea el día de su salvación eterna. Que tengas la bondad de dar fruto a través de esta semilla preciosa de tu palabra. Que seas tú el único maestro esta mañana, usando tu Espíritu Santo para que lleves a cabo esta obra. Porque lo pedimos todo en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Podemos sentarnos. Entonces vamos a ver la petición que es su soberanía. Es lo que debemos pedir en su segunda parte. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Para comenzar, hoy les pregunto, ¿creen que Dios es todopoderoso? ¿Creen que siendo todopoderoso Él lo puede hacer todo? ¿Cómo? Amén. Bueno, pues bueno, no puede hacer todo. ¿Por qué? Porque Dios, dentro de su soberanía, Él mismo puso límites, se autoimpuso límites. Por ejemplo, la Biblia misma declara que Él no puede pecar, así que no puede hacer todo. ¿Sí ven? Él no puede negarse a sí mismo. Dios no se puede negar. Él no puede transgredir la ley. Dios se puso Él mismo límites dentro de su soberanamente dentro de su carácter santo, perfecto y divino. Él no puede aprobar, por ejemplo, algo que atente contra su propia integridad y su propia credibilidad. Él jamás permitirá que sus verdades y promesas dejen de cumplirse. Él no puede incumplir. ¿Sí ven? Hay cosas que Dios no puede hacer, a pesar de que es el Todopoderoso, pero que van de acuerdo a su santísima voluntad, su gracia, su soberanía. La semana pasada les dije a las personas que de fe sincera, cristianos verdaderos, que entendemos acerca de la soberanía de Dios, acerca de la voluntad decretiva de Dios,
que queremos vivir en obediencia y queremos obedecer su voluntad prescriptiva también. Queremos saber lo que Dios quiere que hagamos. Muchos me preguntan, o ya les había relatado que me preguntaban, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero vimos cómo la voluntad de Dios tiene dos aspectos. Según Deuteronomio 29:29, en el Antiguo Testamento, vemos cómo las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Y les mostré cómo ahí está, en mismo Deuteronomio 29:29, algo que se llama en teología la voluntad oculta o voluntad secreta de Dios, la Deus absconditus en el latín. Y también las cosas reveladas, dice el pasaje, que hay una voluntad revelada de Dios, la Deus revelatus. Y por eso tenemos que entender de qué se trata cuando el Señor enseñó a hágase tu voluntad. Porque si no entendemos estas cosas, pues estamos pidiendo cualquier cosa que a veces ni es la voluntad de Dios. Y por eso debemos entender que a diferencia de la voluntad, vamos a ver las diferencias de las voluntades. Ya sabemos, la escondida, la absconditus, es oculta, es secreta, Dios no la revela, no nos interesa, no la sabemos. Pero la revelada se muestra en dos formas. Primero, como voluntad decretiva de Dios. Lo que Él decreta se cumple porque se cumple y nosotros lo vemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque suceden las cosas. Dios decretó que, una señora ahí en el conjunto muriera esta semana en forma trágica. Él ya lo había decretado y sucedió. Entonces ya encontramos esa voluntad decretiva de Dios. Él decreta. Recuerden que el único que puede decretar es Él, no los seres humanos. Él decreta. Y entonces esta voluntad decretiva es la voluntad de Dios por la cual se lleva a cabo de forma soberana todo lo que Él quiera. Y también esta voluntad se conoce como la voluntad absoluta o soberana o eficaz de Dios. Y eso quiere decir que Él hace su voluntad en forma perfecta. Por eso esta voluntad es decretiva, porque Él lo decreta. Pero la voluntad, la segunda forma como se muestra la voluntad de Dios revelada, o Deus revelatus, es la forma preceptiva, la voluntad preceptiva de Dios, que también se conoce como la voluntad moral o permisiva o legal de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Ahí está. Es la voluntad de Dios revelada por medio de sus preceptos, por eso es preceptiva. Preceptos es lo mismo que mandamientos o mandatos, por eso es legal, porque es la ley de Dios. Entonces Dios revela su voluntad a través de sus mandatos, a través de sus mandamientos. Él dice, no matarás. Entonces la voluntad de Dios es que no matemos. Esa es su voluntad y su voluntad preceptiva. Ahora, la diferencia entre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva es que la voluntad decretiva nosotros no podemos hacer nada. Suceden las cosas y no podemos cambiar esa voluntad. Pero en cambio la preceptiva, la voluntad preceptiva de Dios, es una referencia a la ley de Dios, a sus mandamientos, y esta ley, esta voluntad sí se puede resistir. Incluso el hombre la puede resistir no solamente en primer lugar, sino todo el resto de su vida. Cuando alguien se opone a la voluntad decretiva de Dios, se puede oponer hasta la misma muerte. Y Dios soberanamente permite, por eso también se llama permisiva, porque Él permite que aún seres humanos que le debemos honra y gloria se rebelen contra esa voluntad legal de Dios, o la voluntad preceptiva, o voluntad de mandatos. Y por eso Dios nos explica en su palabra que la voluntad revelada para nosotros, para nuestros hijos, es para obedecer su palabra, es para obedecer su ley. Todo lo que sucede en nuestra vida, tanto en la voluntad decretiva
como la voluntad preceptiva, Él nos la da a entender a nosotros y nos la da a conocer es para que obedezcamos y nos sometamos a su señorío, a su voluntad. Así que a nosotros esa voluntad revelada es la que nos interesa. La oculta, olvídense de eso. Si Dios no lo revela, dejemos eso quieto, ni siquiera investiguemos qué querrá el Señor con esto. Mucha gente se desgasta buscando esas cosas y si Dios no lo ha revelado, ¿para qué buscamos lo que Él nos revela? Así que, y muchas de esas cosas tienen que ver es con el futuro. ¿Y cuándo vendrá el Señor? ¿Y qué pasará ahorita en el Medio Oriente? Y muchas cosas de esas y lo único que hacemos es perder el tiempo. Ahora, nosotros sí podemos vivir hoy, en el presente, la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, nuestra oración, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. La función principal, lo he explicado varias veces en estos mensajes, la función principal de la oración no es pedirle a Dios, aunque sí pedimos, pero lo primero que tenemos que entender es que la oración es para reflejar su gloria en nuestras vidas. La oración nos conecta con su voluntad soberana para que nosotros podamos reflejar el gozo, el deleite, la satisfacción, la aprobación de Dios. Y eso se llama reflejar su gloria o glorificar al Señor. Por eso, en su perfecta voluntad, Él quiere que hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, sea parte de nuestra oración. Significa que el Señor Jesucristo enseñó a sus hijos que pidamos que se haga su voluntad perfecta, soberana o decretiva como nuestro Creador, y que también nosotros cumplamos su voluntad prescriptiva, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios, dueño, amo absoluto. Así que si tú dices ser hijo de Dios, pero no estás dispuesto a obedecer a tu Señor, no eres hijo de Dios. Eres bastardo, como dice Hebreos 12. Ahora, todos los creyentes estamos de acuerdo en que Dios es soberano. Y aún la manera en que entendemos esa soberanía puede diferir unos de otros. Por ejemplo, la Confesión de Westminster de 1646 y que fue ampliada en 1689. Esta confesión dice lo siguiente, empezando: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Todo lo que acontece. Si hay algunos entre los que decimos ser creyentes que no creemos en 100% esta declaración, es claro, en esencia, que al final esa persona que no cree en lo que Dios hace 100% soberanamente son ateos. Eso es todo. ¿Por qué? Porque esta declaración dice que Dios ha preordenado, Él ha decretado todo lo que pasará. Y no es una declaración única de los calvinistas, como la gente dice. Ni siquiera distingue esta declaración entre los reformados y los no reformados. No distingue entre cristianos, entre judíos, entre musulmanes. No. Esta declaración distingue entre teístas creyentes verdaderos o ateístas, ateos que no creen en Dios. Esta declaración de la soberanía de Dios divide en dos: creyentes o no creyentes. Ahora, hay creyentes religiosos que están perdidos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, etc. Todos y cada uno de los que creemos en la soberanía de Dios no significa que seamos salvos, pero sí significa que hay gente que no cree en la soberanía de Dios, y eso es ateísmo. Porque si hubiera algo en este mundo que estuviera fuera de la predeterminación de Dios, que Dios no está ordenándolo todo lo que va a pasar, entonces en cualquier momento podría suceder algo fuera de lo que Él ha predeterminado, y eso implica que se le sale de las manos. Por lo tanto, estaría pasando algo fuera de su soberanía. Y cuando hablamos acerca de un Dios soberano que ordena todas las cosas, hay diferentes maneras en que Dios ordena que pasen, pero la clave de esta declaración, de esta confesión de Westminster,
La clave está en esa palabra ordenar. Es una orden, es un mandato, es algo imperativo. Se habla en el idioma griego verbos imperativos, es una orden. Dios ordena y se cumple. Todo lo que esta declaración expresa es que Dios es soberano sobre todo lo que pasa en este mundo, en este universo, en este planeta. Todo lo que pasa no puede suceder separado de la soberanía divina. Por eso es que debemos entender cuando oramos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, que está bajo su soberanía. Ahora, si dentro de esta voluntad revelada de Dios, la Deus Revelatus, tenemos esas dos partes, esas dos formas que se manifiestan. En la voluntad decretiva de Dios, que recuerden es la voluntad absoluta, soberana o eficaz de Dios. Y está también la voluntad preceptiva de Dios, que es la voluntad moral o permisiva o legal de Dios. Podemos entender entonces que si algo pasa en este mundo por el poder humano, o por el poder de la naturaleza, o por el poder de las máquinas, cosas, o por la voluntad del hombre, entonces Dios tendrá el poder y autoridad para evitar que eso suceda. Por eso, si sucede es porque Dios lo permitió, no porque es que es la embarró, no. Aún los accidentes, las bendiciones, todo eso es porque Dios lo ha decretado y lo ha permitido. Así que cuando Él evita que algo pase, no pasa. Así yo tenga muchos deseos, así yo tenga el poder económico para comprar algo y Dios cierra la puerta, no hay nada que hacer. Dios es Dios. Y por eso, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, le hacemos jarras a Dios porque aparentemente triunfa la injusticia? Cuando vemos sobre todo las noticias, porque el pecado triunfa, porque el malo triunfa, porque los atracadores y violadores se salen con la suya. En cambio, sí, muchas veces vemos niños indefensos que mueren en una bala perdida, con una bala perdida. Muere gente que está colaborando, ayudando a otros y los matan. A personas que sostienen el hogar y les quitan la vida, cosas como esas. Eso es algo que es injusto, pues decimos, ¿no? Eso es injusto, Señor. Pero eso no significa que cuando pasa, que Él lo aplauda o que Él esté de acuerdo, no significa, o esté a favor de eso, no. Como si Él diera el consentimiento divino y obligara al asesino a matar a otro. No, no es eso. Lo que sucede, sucede porque Dios lo permite. Él lo permite soberanamente, no en el sentido de aprobarlo, sino que Él permite que suceda, y al permitirlo, Él está tomando una decisión bajo su voluntad permisiva. Por eso hay que entender esto de la voluntad, y lo que está tomando en forma soberana y decretiva sucede porque Dios lo determina así. Que no estemos de acuerdo con eso, ¿y qué importa eso? ¿Qué importa que yo no esté de acuerdo con lo que esté sucediendo? ¿Acaso nosotros conocemos los propósitos de Dios? Si están escondidos, si hay cosas secretas que le pertenecen solo a Él. Le estamos pidiendo, hermanos, a Dios justicia, porque eso es un error que cometemos como creyentes. Señor, haz tu justicia. ¿Qué pasaría, hermanos, si Él nos tratara con su perfecta justicia? ¿Saben qué? Ustedes y yo ya estaríamos hace rato en el infierno, en el lugar de tormento. Todavía no el infierno, pero sí el lugar de tormento hace rato. No solamente no estaríamos vivos hoy, sino bajo tierra y fuera de eso esperando la condenación eterna, porque Él hubiera hecho justicia con nosotros, siendo pecadores y culpables, estaríamos perdidos. Así que Dios en su bondad, menos mal que no hace lo que a veces le pedimos. Señor, haz tu justicia. Descansemos en el Señor, Él la va a hacer. Descansemos en Él. No le pidamos justicia cuando nos ofenden, cuando nos roban, cuando nos hacen tropezar o nos persiguen. No, porque de pronto va y Él contesta y empieza por nosotros. Hermanos, muchas veces ha sucedido eso. Dios conoce por adelantado lo que va a pasar. Y si Él decreta que algo llegue a pasar, pasa por su divina voluntad. Él está teniendo su soberanía sobre todo. Ahora,
Si las cosas pasaran en este mundo fuera de su soberanía, entonces eso simplemente significa que Dios no es soberano, o sea que Él no es Dios. Y entonces Dios realmente no es ni el Dios de la palabra, ni tal, y seríamos entonces ateos porque no podríamos pedirle al Señor, hágase tu voluntad, porque Él no es soberano. Pero como es soberano, podemos tener una idea concreta, real y verdadera de un Dios verdadero como creyentes, y podríamos tener ese teísmo teórico, intelectual, pero no devocional, no práctico, y por eso es diferente el teísmo al ateísmo. El ateísmo es no creer en Dios, el teísmo es creer que Él es soberano, y por eso enseñó a orar, hágase tu voluntad. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias prácticas de un Dios que no es soberano? ¿Qué pasaría si Dios no fuera soberano? Si hay un solo átomo en el universo fuera del control de la soberanía de Dios, una molécula, una partícula suelta, esto implica como creyentes que no tenemos ninguna seguridad de que se cumpla finalmente sus promesas y verdades. Una de las promesas que estamos aguardando como creyentes es su segunda venida. Pero si hay algo que la retrase, algo que no la pueda cumplir y que nunca vuelva, pues entonces sería triste, hermanos. Sería triste porque estaremos pensando y pidiendo algo que no se va a cumplir si no fuera Dios soberano. Y eso es lamentable porque mucha gente, aún en el cristianismo, no cree. Yo por 16, casi 17 años, creía en la soberanía de Dios, pero no en una total soberanía de Dios, sino que el hombre era el que decidía si era salvo o no. Y pensaba en otras cosas que nosotros éramos los que decidíamos, y que había cosas que de pronto estorbaban la voluntad de Dios y no la dejaba cumplir. No, qué horror. Podría ser algo que destruyera el mundo antes de su segunda venida. Ay, que va a haber una guerra nuclear y entonces va a desaparecer la tierra. Tranquilos, hermanos. Si Dios dice que Él viene y va a encontrar gente, no se preocupen. Puede que se den ahí, como decía un amigo, chumbimba. Pero ¿saben qué? No va a pasar nada hasta que Dios no lo determine. Y eso es algo que debemos tener en cuenta porque nos da tranquilidad, seguridad. Saber que las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. Por eso no existen moléculas sueltas en este universo, porque Dios es soberano. Y por eso podemos orar con tranquilidad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, esa confesión de fe de Westminster continúa con lo siguiente, dice que aunque Dios ordena todo lo que va a pasar, sin embargo lo hace de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de causas secundarias, las consecuencias de algo que sucede, Él más bien las establece. O sea que nada sorprende a Dios. Ay, que se cayó eso y por eso se rompió la pierna, y por romperse la pierna, entonces, bueno, lo que pase ahí. Entonces ya Dios no estuvo en control de todo. No, todo. Aún de las circunstancias que pasan y sus consecuencias, todo está establecido por su voluntad soberana. La voluntad de Dios no es un determinismo rígido que elimina a las criaturas libres, sino que la palabra de Dios revela a un Dios soberano que es soberano aún sobre criaturas libres. Yo elijo qué ponerme hoy, yo elijo a dónde ir, no sé, a cenar, yo elijo qué ropa ponerme, qué casa tener, dónde vivir, etc. Si tengo las posibilidades, yo lo hago, pero Él está determinando todo bajo su voluntad soberana. Por eso Él nos guía, pero nosotros tenemos libertad. Ahí es donde está lo grave de rechazar a Dios, de rechazar el Evangelio, que Él determina en su soberanía lo que vamos a explicar más adelante en este mensaje. Si Dios es totalmente soberano y si la gente está caída y mucha gente perece, ¿cómo puede Dios, que es soberano, permitir entonces el mal y el pecado en el mundo? ¿Cómo puede Dios permitir que la gente perezca? Que hayan esas mortandades, esas masacres. Si Dios sabe de antemano, por ejemplo, que tal persona va a vivir 30, 50, 80 años, lo que sea,
cualquier edad, pero que esa persona finalmente va a ir a un infierno eterno. ¿Por qué Dios permite que esa persona nazca, viva y que esa persona se condene? Bueno, ¿por qué permitiría un Dios bueno que sucedan cosas malas? Para presentar este problema de una forma más gráfica, pensemos por un momento en la relación que tiene un Dios soberano, que sabemos todos que Dios es soberano, pero también que este mundo está caído. Entonces, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo podemos lidiar con este asunto? Todos coincidimos que Dios es soberano, todos los creyentes, sea de lo que sea, cualquier persona que crea en Dios cree que Dios es soberano. No hay discusión entre calvinistas, arminianos, agustinianos, semipelagianos, todos creemos que Dios es soberano. Todos afirmamos que Dios es soberano y afirmamos también que el mundo está caído y es evidente. El que niegue que este mundo está caído y en problemas es que no está viviendo en esta tierra. El tema es la relación entre un Dios soberano con un mundo caído. Eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, y cuando no entendemos esto nos metemos en líos, en problemas aún de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aquí se muestra en esencia, en la palabra de Dios podemos descubrir que hay 4 maneras básicas en las que Dios se puede relacionar como Dios soberano con un mundo caído. Hay 4 formas de ver cómo se relaciona. Entonces la primera sería que Dios pudiera decidir no darle a ningún ser humano, a ningún ser caído, la oportunidad de salvación. Eso se llama en teología fatalismo. Fatalismo es fatal. Que nadie pueda llegar a la salvación. Él lo puede hacer. Es su soberanía, es su creación, Él puede hacer lo que quiera con las criaturas. Así que su amor es justo y santo, y un Dios justo y santo no tiene la obligación de amar a una creación rebelde que al punto de extenderle misericordia. Él no tiene esa obligación. Mucha gente cree que Dios nos debe algo, Él no nos debe nada. Él podría amar, si quiere, al hombre caído y castigarlo porque lo ama y mandarlo al infierno eterno sin ninguna explicación. ¿Por qué? Porque Él ejerce su justicia y Él es juez justo. Así que sería una expresión de justicia. Él puede decidir no darle oportunidad a persona alguna para ser salva y lo haría perfecto. Ahí es donde nosotros debemos entender: de la que me salvó el Señor. Yo merecía el infierno y Él me salvó. Puede decir: no daré la oportunidad a persona alguna para que sea salva, y Dios decidiría no salvar a nadie. ¿Y habría algo malo en esto? No, porque Dios castigaría justamente a la raza humana, que entera la raza humana rechazó a Dios en su rebelión por parte de nosotros. Y la única objeción que podríamos nosotros señalar aquí es: es que Dios es justo. No es justo que sea justo. ¿Cómo no? Si Él es justo, es perfecto. Eso es lo que le pedimos muchas veces: Señor, haz justicia. Y eso no llega a ser una objeción. Eso no llega. Ustedes pueden imaginarse en un juicio, un abogado de la fiscalía diciendo: señor juez, no es justo que haga justicia. ¿Cómo? Si lo que estamos pidiendo es justicia. Bueno, esa objeción no sirve. De acuerdo a esta decisión, ¿hasta dónde podría llegar una protesta de esa manera? ¿Qué tan lejos podría llegar esa objeción? ¿Protestar porque se haga lo justo? Nada. Es decir, Dios estaría perfectamente justificado para ejercer justicia contra una creación injusta, ¿cierto? Pero el problema en nosotros, de alguna manera, es que como Dios ha revelado en su voluntad, Deus revelatus, que Él es bueno, ¿sí? Sabemos que Él es bueno, lo dice la palabra, lo dice nuestra experiencia, hemos tenido salud, bienestar, techo, comida, abrigo, hemos tenido familia, hemos tenido amor, hemos tenido todo. Entonces nosotros llegamos a creer, como seres humanos, presuponemos que obligatoriamente Él tiene que ser misericordioso.
Él tiene que tener misericordia porque Él es Dios. Y como Él es bueno, y ese es uno de los grandes peligros del humanismo. La persona, el ser humano que trata de bajar a Dios a su nivel. Y entonces lo igualamos con nosotros y pensamos que Dios tiene que pensar como nosotros. Tan pronto pensemos que Dios tiene que ser misericordioso, entonces estamos pensando por un momento que Dios está obligado a hacerlo, a ser misericordioso. Y cuando pensemos así, hermanos, una alarma debe sonar en nuestra cabeza y en nuestro corazón y alertarnos, porque entonces ya no estaremos pensando más en misericordia. ¿Por qué? Porque por definición la diferencia entre misericordia y justicia es que la misericordia nunca es obligatoria. Se da por su voluntad soberana, si Él quiere, pero no es obligatoria, mientras la justicia sí. Él es justo y va a hacer justicia, y la justicia sí es obligatoria, porque si no, Él no sería Dios. Pero si Él no tiene misericordia, no deja de ser Dios. Y eso quiero que lo entendamos de presente. Algo que Dios no tiene necesariamente que hacer. Ahora, algo que Dios hace en forma voluntaria y libre es soberanía. Así que tan pronto pensemos que Él nos debe misericordia, dejaremos de pensar en misericordia. Y la justicia sí se debe hacer porque es justa, pero la misericordia nunca será obligatoria. Si entendemos eso, nos vamos a quitar muchas cosas o cargas de encima. Él podría haber dicho acerca de este planeta, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El pecado del ser humano nos separa, nos aparta de su presencia, de su gloria. Así que Él pudo decir, ustedes todos están en pecado, todos son culpables, no hay nada que hacer, los condeno. Y es su voluntad soberana la que se ejercería, su justicia perfecta, y nos podría mandar al infierno eterno a todos. Él pudiera decidir no dar ninguna oportunidad de salvación, ¿cierto? Así que nadie podría jamás pedirle a Él, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, porque estaríamos perdidos. Nadie buscaría a Dios, nadie sabría de Dios ni de su palabra, de su revelación. Ahora, en segundo lugar, en esa relación también se podría manifestar entre un Dios soberano y un mundo caído, que en segundo lugar Dios podría brindar una oportunidad para que todos sean salvos. Entonces eso es la oportunidad es que usted escoge. Eso se llama libre albedrío o libre voluntad o libre decisión. Pudiera dar la oportunidad de salvación y establecer de tal manera que todos los seres humanos tuviéramos la misma oportunidad, todos iguales, pero que solo la aceptarían ciertas personas y entonces serían salvos, pero sin ninguna garantía de que alguien pudiera salvarse. Yo voy a dejar esto y ustedes escojan, pero no garantiza que lleguemos a hacerlo. Y entonces Dios sería un Dios redentor de igualdad de oportunidades en este segundo punto, ¿cierto? En tercer lugar, Dios podría decir, Dios ejerciendo su poder y su soberanía para salvar a sus escogidos. O sea que Él va más allá de dar la oportunidad, sino que Él mismo ejecuta esa oportunidad en quien Él escoge. Eso se llama elección soberana, porque Él es el que escoge, el que elige a quién salvar. No solo brinda la oportunidad de salvación, sino que obra en los corazones de la gente caída para asegurar ahí sí la salvación de algunos, porque es Dios el que la ejecuta, no depende del hombre. Y además, en cuarto lugar, Él podría asegurar la salvación de todos sin necesidad de oportunidades. Todo el que nace en esta tierra, en toda la historia de la humanidad, todos van al cielo. Eso se llama universalismo. Pues bien, esto quiere decir que Dios podría intervenir en favor de todos y asegurar la salvación de todos. O sea que esa es su soberanía, esa sería su soberanía ejercida para salvar a todas las criaturas de este planeta y de toda la historia. Él podría guiar los pasos de toda persona e influenciar internamente sus corazones para llevarlos
al efecto de la fe, la salvación. Ahora, ¿Dios tiene el poder de hacer esto? ¿Cierto que sí? Es el Todopoderoso, Él podría hacerlo. Él podría hacer eso por algunos o podría hacerlo por todos. Aquí las opciones, estas opciones básicas que les he presentado ahorita, es las que Dios tiene, pero en realidad Dios ha hecho lo que ha hecho soberanamente y la Biblia revela que ha provisto una oportunidad para que alguien se salve. Sí, Él ha dado oportunidad. Como creyentes nosotros tendríamos que eliminar la primera opción, el fatalismo, porque nadie se salva en el fatalismo, pero Dios ha demostrado suficientemente que Él sí da la oportunidad, ¿cierto? Así que ya eliminamos la primera forma de relación de un Dios soberano con el mundo caído. Así que sin discusión no apelamos a esta oportunidad o a esta forma, porque este primer punto de vista dice que a nadie va a salvar y eso no es cierto. Así que de inmediato la quitamos. ¿Y qué hay de la idea de que Dios intervenga en la vida de todos y que asegure la salvación de todos? Ese enfoque se llama universalismo, les recuerdo. Entonces, increíblemente, hermanos, increíblemente, hay creyentes que creen en el universalismo. Todos somos hijos de Dios. No se preocupe, tranquilo, que Dios no va a condenar a nadie. Él es amor y entonces vamos para el cielo. Haga lo que quiera. Los otros que están asesinando, pobrecitos, pero algún día Dios los va a llevar al cielo. Eso se llama universalismo. Y hay gente que cree en eso. Pero la Biblia enseña claramente que hay quienes estarán perdidos, finalmente perdidos en el día del juicio final. Y Dios dice que en Mateo 13:50, y los arrojarán al horno de fuego y allí será el llanto y crujir de dientes. Cientos de millones de personas serán enviados a la oscuridad exterior para siempre, llorando y crujiendo los dientes. Por tanto, sabemos que esa cuarta opción, el universalismo, tampoco es viable, no la muestra Dios. Y por eso, entonces nos quedan dos, el libre albedrío y la elección soberana. Esa es lo que nos queda aquí. La oportunidad a todos sin garantía de que seamos salvos. Y la que Dios hace más simplemente de dar una oportunidad e intervenir en el corazón de aquellas personas que Él lleva a salvación por su voluntad soberana. Esta disposición de la palabra de Dios fue la que adoptó esta tercera opción de la elección soberana, es la que adoptó el agustinianismo en el siglo IV con San Agustín, y es la que dice que garantiza la salvación de sus escogidos o de sus elegidos, de aquellos que Él predestina desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Y tristemente la gran mayoría de opiniones dicen creer en la soberanía de Dios, pero no aceptan la elección soberana de Dios. Ay, sí, yo creo en la soberanía de Dios, pero que Él elija soberanamente a quien salvar, eso no me suena. Uy, no cuadra con mis sentimientos y emociones, con mi intelecto, no entra, no estoy de acuerdo. Y es triste, pero no aceptan la elección soberana para salvación porque no son simplemente o agustinianos, simplemente son los arminianos o dispensacionalistas que dicen que el hombre es soberano para elegir si quiere o no ser salvo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque la palabra de Dios lo niega completamente. Así que Dios nos dice, por supuesto, que Él hace una elección soberana y Él la ejecuta. Que no la entendamos es otra cosa, que no la comprendamos. A mí me costó esto, 16, 17 años, muy arminiano y muy hacedor de cosas, y usted tiene la oportunidad, abra la puerta de su corazón. Cuando me entero bíblicamente que no es así. Dios es soberano en la salvación, el hombre es soberano en la condenación, pero el hombre no puede elegir a Dios por sí mismo porque está muerto, está en pecado. Necesita primero ser resucitado espiritualmente para escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, decidir el Evangelio, aceptar el Evangelio, obedecer el Evangelio y predicar el Evangelio. O sea, todo lo tiene que hacer Dios.
porque si no, nadie sería salvo. Y eso es lamentable. Así que les pregunto, ¿podría Dios garantizar la salvación de todos si así Él lo decide? Claro que sí. ¿Dudamos que Él tiene el poder soberano para hacerlo? No creo. Si somos creyentes, Dios tiene el poder de hacerlo, excepto pecar, excepto lo que les dije en la pregunta inicial. Entonces, hermanos, ¿qué estamos pensando cuando nosotros oramos a Dios? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿En qué estamos pensando? Porque si no estamos pensando correctamente, estamos orando incorrectamente. Y una de las objeciones más frecuentes a esta postura agustiniana o a la postura teológica reformada, que es la misma, es que esa predestinación, niegan la predestinación cuando Dios la declara en su palabra, es que el tropiezo, lo que niegan no es que Él puede intervenir en la vida de ciertas personas y garantice su salvación. No, eso no es lo que objeta el resto del mundo religioso, no. Sino que niegan es que no lo haga por todos. Eso es lo que no les cuadra. A mí me costó pensar, ¿cómo Dios escoge a unos y a otros no? ¿Qué es eso? ¿Injusticia? ¿Cómo a unos sí elige para salvación y a otros los elige para condenación? No, eso no me cabía a mí. Eso no es justo, dije yo, y duré como 2 meses o más. No podía orar, no podía leer, no entendía. Yo decía, ¿qué es esto? Y un día Dios me iluminó y me dijo, claro, es que una persona muerta está muerta, no decide, un muerto no decide qué hacer hasta que Dios lo resucita y ahí sí puede decidir. Y por eso Él lo va a hacer por algunas personas que Él escoge, así lo creamos, o así lo entendamos, o no lo creamos, o no lo entendamos, es lo que Dios dice. Así que se dan cuenta que las personas que dicen que tienen que hacerlo por todos tienen el mismo problema. Si estas personas dicen o creen que Dios tiene el poder de otorgar a todos la salvación y no lo hace, entonces este argumento realmente se derrumba, porque todo lo que Dios hace en este caso solo es darle la oportunidad a humanos caídos, a raza humana caída para ser salvos, pero sin garantizar la salvación de nadie, ya que dependería de la elección soberana humana, no la elección de Dios soberana, sino la elección humana, el yo soy decidiendo, el yo quiero, yo hago, yo, y dependería de la decisión del hombre. Mientras que en la elección soberana es Dios el que ejerce su voluntad para salvación y hace más que darle una oportunidad a las personas. Así que Él asegura personas para salvación realmente. En cambio, en el esquema arminiano no hay seguridad de que alguien sea salvo. Y de hecho, hermanos, sinceramente, si tomamos en serio el punto de vista de la palabra de Dios con respecto a la humanidad, la actitud del ser humano con respecto a Dios, su gracia, el rehusar su gracia, el ser hostil y rebelde, el pecar por nuestra propia voluntad, entonces nadie sería salvo y nos toca quitar ese libre albedrío, porque Dios dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Olvídense que ustedes, es que yo desde chiquito creo en Cristo, creo en la palabra, yo en Pamplona quería fui acólito y quería ser cura y entonces Dios me salvó porque Él vio en mí algo en el futuro, etc. Olvídese, todos le huimos a Dios, porque yo creía en un Dios que peca y resempata, el que por rito y ceremonia somos salvos, por obras vamos al cielo, etcétera, etcétera. Y ese es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y por eso nadie sería salvo si partiera de nosotros. Todos estaríamos perdidos. Y menos mal que Dios no da esa segunda forma de relación. En otras palabras, a lo que me refiero es que una de las principales objeciones a esa posición reformada es que no es suficientemente benévola. Cuando de hecho, hermanos, miren, es más que benévola. Menos mal que Dios no dice, está bien, aquí está la cruz, elígela si quieres. Todos saldríamos corriendo.
igualito a los romanos, a los fariseos, igualito, todos estaríamos. Los que creyeron es porque Dios los permitió llegar a la salvación y a la fe. Así que no deja en nosotros la decisión, estaríamos perdidos, pero gracias a Dios, Él aplica la obra de Cristo en el corazón de cada uno. Por eso dice Efesios 2:1 que Él, Dios, Cristo nos dio vida, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos, separados, tánatos, en vuestros delitos y pecados. Así está toda la raza humana de toda la historia. El Espíritu Santo de Dios obra en las personas que están muertas en su propia culpa, en pecados, para llevarnos a la fe y asegurar Él que la muerte de Cristo no sea en vano y que la creamos. Y así que entonces las Escrituras hablan de un Dios entregando personas escogidas para su Hijo como un regalo. Por eso entendemos que Juan 6:44 es algo que nadie puede negar. Nadie puede, dice Juan 6:44, el Señor Jesucristo declarando esta verdad. Nadie puede venir a mí, nadie puede venir a Cristo si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Aquí está el verbo traer, que en el griego original, koiné, es elkio. Esta palabra elkio significa lo siguiente: arrastrar o jalar. Es como si Dios nos cogiera del cuello y venga para aquí, chino arrastrado, ¿sí? Cuando corregimos a los niños, venga para aquí, chino arrastrado, lo traemos. Así lo muestra este pasaje. Dios nos agarró porque éramos como gallinas corriendo, huyéndole a Dios, huyéndole a la luz, huyéndole a la verdad, y nos llevó a los pies de Cristo. ¡Qué bendición que Él me haya capturado para ser salvo! Así que lo que vemos aquí es que el único esquema, el que al menos favorece de escogernos y arrastrarnos a Cristo, es el tercero, es el de la elección soberana. Sin embargo, hermanos, dentro de la elección soberana hay que entender que Él no lo hace en contra de nuestra voluntad. Él no lo hace que nos coja y nosotros rehusamos ir a Cristo. No, Él primero nos da vida para creer la verdad y ahí sí la deseamos, ahí sí la creemos y vamos. Pero es porque Él lo ha hecho, que entendamos ese asunto. Por eso tenemos que entender la elección soberana. Cualquiera que crea el Evangelio puede ser salvo. Sin embargo, la realidad es que hay millones y millones y millones de personas que nunca han escuchado ni escucharán el Evangelio. De hecho, hay personas en esta tierra que nunca tendrán una oportunidad. Y la única oportunidad real es que seamos predestinados por Dios para ser salvos. Por eso ese argumento de que todos escuchen el Evangelio al menos tiene la oportunidad de llegar a la salvación, pero es relativamente cierta, porque a través de la palabra y del Evangelio es que podemos llegar a la salvación. Es decir, tenemos la oportunidad más que los que no tienen oportunidad de escuchar. Gente en las selvas, en lugares inhóspitos, en lugares donde nunca se ha predicado a Cristo, entonces ellos no tienen oportunidad. Nosotros sí, aquí escuchamos el Evangelio, estamos en un lugar donde se predica el Evangelio por todas partes, gracias a Dios. Tenemos más ventaja de los que no oyen. Pero sin una garantía de Dios, de dar fe salvífica para creer ese Evangelio, nadie sería salvo igual. Así escucháramos desde pequeños el Evangelio, no garantizaría si Dios no es el que actúa. Por eso es importante entender lo que implica cuando oramos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hermanos, cuando oramos así, estamos creyendo de verdad en la soberanía que Él podría hacer todo para que todo el mundo escuchara el Evangelio. Y nosotros podemos decir sí. Es más, Él dice que cuando toda la tierra escuche el Evangelio, Él va a volver en su segunda venida. Así que Él podría ponerlo en las nubes, ponerlo en el cielo. La muerte y sepultura y resurrección de Cristo es mi Evangelio, la forma de salvación. Pongan la fe en mi Hijo Jesús. Él lo podría anunciar, Él lo podría poner en el cielo, en el corazón, en la mente de todo el mundo, etc. Pero ¿saben ustedes
Eso sería como el universalismo. Pero ¿saben ustedes por qué no lo hace? Yo tampoco. Yo tampoco sé. No tengo idea por qué Dios no ha hecho eso. No tengo idea. Eso le pertenece a la voluntad absconditus, a la voluntad secreta de Dios. ¿Por qué? No lo sé. Si quieren, pregúntenle, pero él no está obligado. Como no tuvo obligación de explicarle a Job por qué le pasó lo que le pasó, así es Dios. Así que, hermanos, Dios es Dios y nos recuerda a nosotros que en Él no hay sombra ni variación alguna. Él es perfecto, Él jamás va a cometer pecado. Por eso nosotros debemos entender que Él no tiene la menor obligación de salvar a nadie. Si Él salva a algunos, qué bendición, hermanos, qué bendición. Dice Romanos 9, 15 al 16, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia, recuerden que no es obligatoria, misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, no depende del ser humano, jamás dependerá, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Él declara esto, nosotros tenemos que caer de rodillas y decirle, Señor, gracias. Gracias por tener misericordia de mí. ¿Quién soy yo? El peor de mi familia, el peor de los pecadores de este mundo, y tuvo compasión para salvarme. Por eso la prerrogativa divina aquí en este texto es que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Dios nunca debe misericordia absolutamente a nadie. Ahora, si Él solo salva a algunas personas, debemos entender que hay dos grupos de personas en el mundo, los salvos y los no salvos. Eso está claro. Pero no todos, o más bien todos somos parte de un grupo que se llama pecadores. Ahí está. Todo este mundo debería arder en las llamas del infierno eterno porque somos culpables. Todos los seres humanos, todos, sin excepción alguna, todos estaríamos ahí. Cada X representa la raza humana, los seres humanos, y ahí estaríamos todos condenados, sin ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque somos culpables. Así que lo que Dios hace, según la palabra de Dios que creyó San Agustín y los teólogos reformados, etcétera, es que Él elige y Él redime a algunos y pasa por alto sus pecados, pero no como haciéndose el de la vista gorda, no, Él paga por el pecado de cada una de esas personas. Y así que tenemos la elección soberana de Dios. Esa es la elección soberana, la tercera forma como Dios se relaciona con un mundo caído. Si Él ejerciera su justicia, entonces nadie sería salvo. R.C. Sproul, un teólogo que ya murió, muy famoso y muy usado por Dios, lo explica de la siguiente manera. Si Él ejerciera justicia, perfecto. Nadie puede decirle, Señor, porque es justo. No, eso es lo justo. Lo justo es que Él haga justicia. ¿Qué obtiene el gran grupo de incrédulos entre los que nos encontramos nosotros, al que pertenecíamos la mayoría de nosotros en esta humanidad? ¿Qué obtiene la humanidad cuando Dios condena al infierno eterno a los culpables pecadores? Justicia es lo que obtienen, ¿cierto? Obtienen justicia porque Dios es justo. Pero ¿quién obtiene aquí en esto injusticia? Nadie obtiene injusticia. Nadie obtiene injusticia porque Dios es justo, por tanto Él decide algo. Él decide ejercer misericordia, que es no justicia. Entonces escoge entre ese grupo de pecadores a algunos, lo que Él soberanamente escoge, y los limpia con la sangre de Cristo, les da la fe, les da salvación, los escoge, los elige y los lleva a su reino finalmente. Así que Él, dice en la Biblia, salva a sus escogidos y decide hacer no justicia con ellos. Entonces ahí es cuando mucha gente confunde el asunto. Cuando Él escoge sobre ese mundo pecador a sus escogidos, cuando Él elige y ejerce su elección soberana para no ejercer justicia con los salvos,
entonces la gente va a protestar y dice, no, eso es injusto, como ya les expliqué. Entonces, la no justicia tiene dos caras que se reflejan en esta parte. En injusticia y en misericordia. La misericordia es no hacer justicia, recuerden. Pero, ¿podemos catalogar a Dios de injusto? Mire, si hay algo injusto, es que Cristo ocupe el lugar de ustedes y de mí en esa condenación. Eso sí es injusto, completamente injusto. Para si alguien acusa a Dios de injusticia, ahí está. Eso sí, pero como Él es justo, Él no puede pecar, Él no puede negarse a sí mismo. Él ejerce entonces misericordia sobre algunos de nosotros. Por eso una forma de no justicia es la misericordia. ¿Hay algo pecaminoso o perverso en la misericordia? No, la misericordia es totalmente buena. ¿Hay algo pecaminoso o perverso en la injusticia? Sí, la injusticia sí es pecaminosa, es violación de la justicia. Así que la injusticia es pecado y la injusticia es malvada. Ahora, si Dios muestra misericordia a su pueblo escogido, a su iglesia de Cristo, al Israel de Dios, y muestra alguna injusticia por violación de la justicia contra otros, Él dejaría de ser Dios. Pero Él no lo hace. Él ejerce justicia con los que condenan y ejerce misericordia, no justicia, con los que salva. No hay incongruencia en la voluntad soberana de Dios ni en su perfección. Así que esto nos demuestra que Dios, en su misericordia, a su pueblo escogido, a su iglesia, ha escogido entre los incrédulos y entre los perdidos a quienes Él escoge, y entonces ya no compromete su integridad. ¿Por qué? Porque Él, si comete alguna injusticia, Él dejaría de ser Dios, algo que lo derrocaría como el Dios verdadero. Sin embargo, Dios derrama su justa justicia a ese grupo de incrédulos, pero solo a través de ejercer la justicia sobre su propio Hijo. Y por eso somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que eso sería algo, Él otorga esa misericordia en forma inmerecida, su generosa misericordia y compasión a sus escogidos absolutamente, y nadie es víctima en este esquema de injusticia, ni los incrédulos que van al infierno, ni los creyentes que vamos al cielo. Ninguno recibe injusticia. Por eso hay que entenderlo muy claramente y podemos orar libremente, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dice Romanos 9, 19 al 23. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios, le hacemos jarras a Dios y le reclamamos? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, su justicia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios no ha venido porque tiene longanimidad, paciencia extra, y no ha destruido, aunque ya pasó con el diluvio. Sin embargo, todavía no hemos llegado a otro límite que le colme la paciencia a Dios para que Él actúe. Y dice el 23, lo hizo para dar a conocer su demora, su paciencia. Hace 2000 años ya llegó el Señor y ya llevamos 2000 años más esperando que venga. Dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Ha esperado es porque tienen unos escogidos que todavía no han llegado, pero van a llegar, que de antemano Él preparó para gloria. Cuando entendemos esto, hermanos, démosle gracias a Dios. Si alguien quiere acusar a Dios de injusto, solo miremos la cruz y el sacrificio de su propio Hijo perfecto, puro, para justificarnos a nosotros, a los más injustos pecadores e impíos de esta tierra. Si usted no se declara impío y pecador, usted no puede llegar a la salvación. Por eso me humilló hace 30 años para decir, Señor, no sabía que fuera tan pecador. Yo no entendía lo pecador que era cuando Dios me salvó. Por eso
Cristo, por su voluntad soberana, gana con su evangelio nuestra justificación. Su justicia se nos aplica a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él, por pura gracia divina, inmerecida, pero agradecida. En conclusión, hermanos, Cristo es nuestra oración modelo a Dios. Y hemos visto en el esquema hermenéutico cómo la prioridad es su adoración, el propósito es su glorificación, la participación es su gran comisión, y hoy hemos visto cómo esa petición es por su soberanía, que se haga su voluntad. Y por supuesto estamos hablando de tanto de la voluntad escondida como la voluntad revelada de Dios. Y por eso Dios quiere, Jesucristo enseñó a sus hijos, a su iglesia, que pidamos que se haga su voluntad perfecta, la voluntad decretiva como nuestro Creador y la voluntad prescriptiva como nuestro Señor. Que nosotros estemos dispuestos a aceptar lo que suceda sin resentimiento, sin rehusar, sin objetar nada. Es ser sumisos a su voluntad decretiva y ser obedientes a su voluntad prescriptiva. Decimos ser hijos de Dios, pero no me interesan sus mandamientos, guardarme en santidad, obedecer, amar a los hermanos, etc. Cuidado, porque ahí va a revelar que de pronto ni hemos nacido de nuevo. Y por eso la voluntad preceptiva de Dios también se llama permisiva, porque un Dios santo y perfecto bajo su total soberanía permite el mal y el pecado y la injusticia en este mundo sin que Él esté involucrado o apruebe la maldad del ser humano, sin que esto comprometa su carácter divino y santo y perfecto. Por eso dice Isaías 45, 6 y 7 dice: para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, toda la creación, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, el único Dios, y no hay otro. El que forma la luz, hágase la luz, y la luz fue hecha, y crea las tinieblas. El que causa bienestar, porque Él es bueno, y crea calamidades, porque es consecuencia de su ley. Así que Él está por encima de todo. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Ay, es que Dios no intervino para salvarle la vida a esa persona o ese bus que se estrelló, se mataron un poco de gente y tal. Hermanos, todo está bajo la soberanía de Dios. ¿En qué nos enfocamos dentro de nuestras peticiones al Señor? ¿Qué es lo primero que le pedimos cada vez que llegamos a orarle a Él? Cuando pensamos en hágase tu voluntad, estamos, Señor, hágase tu voluntad, pero a mi manera. Lo que yo necesito, eso en primer lugar, que me gane la lotería, que sea más alto, que sea más rico, que sea más poderoso, que tenga un piso en el Majestic, bueno, cosas como esas. Nosotros podemos pedirle muchas cosas, pero si no son conforme a su voluntad, ¿sabe qué? Estamos fuera de base. Todavía somos creyentes que nos quejamos por su voluntad soberana, por lo que sucede en nuestras vidas. Estamos pidiendo, viviendo, aceptando, predicando, exaltando la soberanía de Dios para nosotros y para este mundo. Todavía somos de los creyentes que creemos que vinimos a este mundo fue a ser felices y a comer perdices. Olvídense de eso. Podemos tener rasgos de felicidad y de gozo y de satisfacción, pero solo en Cristo. Porque de resto he visto gente suicidándose con todo solucionado en su vida económica y laboral, pero sin Cristo, desesperados. Ya miramos entonces nosotros la vida de Cristo para no quejarnos de la nuestra. Dios, ¿qué Dios debe darnos? Hoy estamos esperando que Dios debe darnos todo lo que exigimos y todo lo que deseamos. En eso pensamos cuando decimos hágase su voluntad. Ya miramos que Dios, en su voluntad soberana, permitió que su Hijo amado viviera hasta los 33 años. ¿Quién tiene más aquí de 33 años? Sin pena, no sean mentirosos. Yo soy. Bueno, muy poquitos que no han llegado a 33, pero ¿saben qué? Estamos viviendo más de lo que vivió el Señor Jesucristo, hermano. ¿De qué nos quejamos? Ay, que me duele el hombro, me duele la espalda, ay, que tengo esta deuda, que tengo... Hermano, estamos viviendo tiempo extra. El Señor, siendo Dios perfecto,
y solo hasta los 33 años vivió. Hace rato ustedes y yo deberíamos estar bajo tierra. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Oramos hágase mi voluntad en la tierra como yo quiero? ¿O oramos hágase tu voluntad y no la nuestra? Como el Señor Jesucristo, siendo Dios perfecto, en el Getsemaní dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se hizo la voluntad del Padre y no la del Hijo en la parte humana. Vamos a orar por tiempo. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque pedimos de todo corazón que se haga tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos a someternos a tu voluntad decretiva y a tu voluntad prescriptiva, Señor. Por favor, haznos obedientes, danos el contentamiento, danos un corazón dispuesto y humillado para aceptarte a ti con todo lo que tú permites, con todo lo que tú revelas. Te suplicamos de todo corazón que bendigas nuestras vidas a través de la sumisión y obediencia a ti, a tu voluntad y a tu palabra. Lo suplicamos de todo corazón en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.